Hola amigas, ¿cómo están? Gracias por estar aquí en el video del día de hoy. Mi nombre es Cindy, por si tú aún no me conoces, te agradezco mucho que estés aquí. Y bueno, el contenido es del hogar y como saben, ser ama de casa, bueno, no solo se trata de tener ordenado un espacio, limpiar, hacer comida, estar de un lado para otro, sino de vivir y compartir momentos únicos y especiales con nuestra familia. Y bueno, chicas, en este momento voy a estar compartiendo con mis hijas una tarde de té. Espero que nos acompañes. Estaremos platicando un poquito. Como saben, soy mamá de 2 adolescentes y espero que algunos de los temas sean de tu interés. No te vayas y quédate con nosotras. Pero antes quiero comentarte que este video está patrocinado por Shane. Gracias a ellos que nos estuvieron mandando unas cosas para hacer posible esta tarde de té con mis hijas y se las voy a estar mostrando en el transcurso de este video. Ellos nos dieron un código de descuento que es Q2 Corazón de Chicas, que les estará apareciendo aquí en la pantalla, y también nos estuvieron dando un código de búsqueda que es 5ZUFB y también va a estar apareciendo aquí en pantalla a lo largo del video. Si tú quieres ir a conocer estos artículos, ve directamente al buscador, pones mi código de búsqueda que te estaré aquí mostrando cómo hacerlo y ahí te van a aparecer mis selecciones directamente. Te estaré también dejando los enlaces cortos para que tú vayas y los busques directamente. Y bueno, amigas, una vez que utilices el código de búsqueda te dará automáticamente un cupón de descuento, así es que ve y no pierdas esa oportunidad. Ahora te voy a estar mostrando cómo es que me vinieron los artículos. Acompáñame. Y bueno, amigas, quiero mostrarte como primer artículo esta tabla que viene muy bien empacada. Es una tablita de madera. Está bien preciosa, la verdad. Ahorita les voy a hacer una toma de cerca para que vean la calidad. Es lo que vamos a estar utilizando ahorita, pero es una tabla que tiene estas vetas preciosas. Me encantó. Pareciera como tipo parota. Entonces, esta tabla está muy bonita. Por aquí te estaré dejando el ID corto para que vayas a buscarla en la aplicación de Shane. Como segundo artículo te voy a estar mostrando esta canastita, esta cesta decorativa, esta que yo ya quería una de ellas. Yo estuve pidiendo la talla chica porque quiero ponerla como tipo centro de mesa. Es así, miren, es como tipo, es como plastificada, pero está preciosa, chicas. Ahorita, como saben, en cada producto les voy a estar haciendo una toma de cerca, pero es una bolsa espectacular, está preciosa, como pueden ver, miren. A esta le voy a estar poniendo unas flores, ahorita van a estar viendo. Está bellísima, chicas. La verdad es que no se van a arrepentir. Yo jamás me hubiera imaginado que era así de bonita. Y bueno, miren, aquí está. También estuve pidiendo esta bandeja decorativa, que lo que me encanta es que trae sus agarraderas doradas y viene para que tú la armes, pero trae todas sus herramientas, trae sus tornillos, trae su desarmador pequeñito para que tú puedas armarla y está preciosa, chicas. Yo estuve pidiendo la talla, se podría decir que la talla más grande, es la bandeja más grande, pero está preciosa. Te estaré dejando toda la información aquí para que si a ti te gusta vayas y bueno, te des una vuelta por allá. Ya por último quiero mostrarles algo que me encantó y está tan precioso. Yo las estaba esperando ya con mucho ánimo y con mucho entusiasmo, mis hijas también. Son un juego de taza y platito que ahorita te voy a mostrar. Este juego de taza y plato viene en su caja, viene súper empacado. Y bueno, miren, así viene, trae
estas que sirven como para que tampoco se esté rayando junto con la taza. Y quiero que vean nada más cómo viene. Ahorita déjenme mostrarles. Viene de esta forma, la taza viene bien protegida con su como tipo unicel, con su hule espuma. Y miren qué preciosidad de taza. Ahorita se las voy a mostrar más a fondo. Miren, amigas, y de esta pedí 2 tacitas y miren qué belleza y qué delicado está. La verdad es que el estampado está precioso. Y bueno, amigas, yo les estoy dando gracias a la compañía de Shein y a ustedes porque, como les digo siempre, son bendiciones que gracias a ustedes se hacen posible. Muchísimas gracias por estar aquí apoyando este canal. Nuevamente te estaré dejando por aquí el código de búsqueda, el cupón de descuento para que vayas y también tú recibas bendición, ¿verdad? Entonces, acompáñame al video del día de hoy. Y bueno, pues mientras pongo bonita la mesa para compartir un momento con mis hijas, quiero decirte que el amor no solamente es un sentimiento, sino es una decisión que se toma día con día, cultivándola con el ejemplo, palabras y oración. El ambiente que formamos en nuestro hogar les forma esa idea clara a los adolescentes sobre el amor. La forma en cómo tratamos a nuestros hijos siembra las bases del amor en ellos. Como ejemplo tenemos los actos de servicio, palabras de afirmación y el tiempo de calidad, aunque también se necesita tiempo de cantidad. Tal vez podemos llegar a pensar que nuestros hijos son rebeldes, duros o incluso indiferentes. Pero ellos necesitan amor constante, amor incondicional, y aunque esto no significa que se permita todo, sino que podemos corregir con firmeza y ternura. Tu amor refleja el amor de Dios hacia ellos. Recuerda que el poder de una madre que ora es inmenso. Estás intercediendo como una guerrera espiritual. Posiblemente no vas a ver frutos inmediatos, pero no te canses de sembrar amor. Dios hará crecer la semilla. Gálatas 6:9 nos dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayaremos. Invita a tus hijos a compartir contigo, con tu esposo. Hazlos parte de cada proceso. Confiar en ellos también forma parte de su crecimiento. Hola amigas, ¿cómo están? Como les digo, estamos teniendo esta pequeña tarde de té. Pero antes que nada quiero presentarle a mis hijas que han visto por ahí de repente pasar en los videos, ¿verdad? Miren, les voy a presentar. Bueno, estoy con mi hija Sofía. Ella es mi hija Sofía, es la mayor, y mi hija Melanie, que por ahí ya las han visto, ¿verdad? Cocinar, andan de un lado para otro en los videos. Y pues bueno, creo que no había tenido la oportunidad de presentárselas. En alguna ocasión una de ustedes, una amiguita muy linda, me mandó un mensaje porque quería saber cómo es que había sido ese proceso cuando mis hijas tuvieron que tomar ahora sí que salir a la escuela, pues ellas solitas, ¿verdad? Y primero que nada yo quiero comentarles que realmente pues cuando entraron ahora sí que a lo que fue la preparatoria, bueno, pues entonces ellas ya empezaban de repente a tomar el camión. Al principio pues yo te recomiendo que vayas a dejarlas un tiempo, les des recomendaciones, todas las medidas de seguridad. Yo sé que en muchas ciudades está muy difícil la situación
y en otras tal vez esté un poquito menos difícil, ¿verdad? Que tengas un poco más de confianza en dejar que tus hijos vayan y vengan de... Y bueno, amigas, por ahí tuvimos un problemita técnico y ya nos acomodamos aquí y les estaba comentando que quiero que mi hija Melanie les comparta, ya que ahorita, bueno, acaba de terminar el ciclo escolar y me gustaría que les compartiera cómo ha sido ese proceso en donde ella comenzó a tomar ahora sí que el transporte público, aclarando que no la hemos soltado así del todo, de repente la recogemos, la dejamos en la escuela. Bueno, ahorita les voy a compartir cómo es que llevamos ese proceso como papás, pero sí quiero que ella nos diga cómo ha sido todo este año que ha tomado el transporte. Y cómo te sentiste tú, por ejemplo, la primera vez que te subiste a un pecero, ¿no? A un camión. Pues cuando me subí a uno yo sabía que debía parar directamente en mi escuela. Yo dije, bueno, ya estoy aquí dentro, miré a mi alrededor y vi primero al chofer. Pues ya era, pues yo vi un hombre pues ya con un trabajo, recibía el dinero de las personas y los que se subían, yo siempre me fijo en las personas que se suben, pues porque me da curiosidad, ¿no? ¿Quiénes son las personas? ¿Cómo son? Incluso yo puedo ver pues su vestimenta que se dedican. O sea, como que me da curiosidad, te da curiosidad, quiénes van contigo. Y pues es una experiencia así de que vas viendo así como a tus alrededores. Es la misma ciudad, pero pues es como muy diferente estarlo viviendo dentro de un camión a estarlo viviendo dentro de tu carro. ¿Y te dio miedo? O sea, ¿te dio miedo? ¿Qué sentís? ¿Nervios? Sentí emoción. Dije, ay, me siento como Dora la Exploradora, así andaba yo. Bueno, y por ejemplo, ¿cuáles son las recomendaciones que tú le darías a algún joven o jovencita que está viendo este video sobre el camión? O sea, ¿dónde debe de sentarse? Ya deben de llevar, me imagino, el cambio, ¿verdad? En la mano, no sé, esté listo para darle al chofer. ¿Qué recomendaciones tú les darías a los jóvenes? Pues que tengan siempre su dinero en la mano y de que siempre tengan pues sus bolsillos abiertos, pues porque a mí me ha pasado pues muchas veces en el que el camión pues puede que llegue un poquito tarde al lugar donde debe de parar. De nomás te recibe tu dinero y ahora vámonos. ¡Fium! Se va volado. Y pues te puedes caer, ¿no? Entonces es mejor darle dinero, buscar rápido un asiento y ahí sentarte. Obviamente tienes que buscar un asiento que esté libre, de preferencia un lugar que no sea donde ocupan los adultos mayores. Un lugar pues cómodo, ¿no? Antes de que el chofer pues arranque. Y siempre cuando tomes asiento, si ves a una persona pues con, no sé, cargando sus bolsas o algún adulto mayor, pues es mejor ofrecerle su asiento, pues porque son las personas que más lo necesitan, ¿no? Y pues para una precaución personal es mejor siempre sentarse al lado de una mujer o de alguna compañera, alguna muchacha, de preferencia pues porque no conocemos a esas personas, ¿no? No conocemos pues con quiénes venimos y pues es algo que sí se debe pues de hablar incluso con los hijos, ¿no? Así de que, oye, ten en cuenta pues de que hay muchos tipos de personas pues en el mundo, no siempre pues son buenas y no pues siempre son malas, pero pues en realidad pues no las conocemos, entonces es mejor no arriesgarse y mejor seguirla tranquilo, tampoco estar con el miedo constante de que así que no, todo el mundo es malo, no, tú tranquilo, trata bien a las personas, si tú las tratas bien, ellos te tratan bien, entonces está bien así. Y pues sí, amigas, pues platicando con Melanie, ella nos comentaba en ocasiones, ¿verdad? Porque platicamos mucho sobre esto, cómo te fue en el camino, cómo te fue en el camión, cualquier cosa tienes que marcarnos, ella nos decía que pues para ella era mucho más fácil sentarse sobre el pasillo que todavía sentarse en la ventanilla, ¿verdad? Porque es más fácil salir rápido, porque a veces se llena tanto el camión que bueno,
pero hay muchas recomendaciones que les podemos dar. Yo, por ejemplo, con mis hijas, lo que ellas hacen es saliendo de la escuela, es mamá, ya salí, ya voy para el camión. Y lo que hacemos, y siempre lo hemos hecho desde que Gala iba a la secundaria, pues era que nos mandaba su ubicación, ¿no? Aún viniéndose en el transporte o no, ella siempre nos mandaba su ubicación, y no es a manera como de control, sino para saber que está bien y que como padres sepamos que dónde están nuestros hijos, ¿no? Entonces ellas siempre nos mandan un mensaje, incluso Gala una en la universidad, mamá ya tomé el camión, mamá ya llegué a la escuela, mamá ya salí de la escuela, mamá ya voy en el camión. Y bueno, eso es algo que nos mantiene ahora sí que en tranquilidad, y también el ver, por ejemplo, su ubicación en tiempo real. Cuando se van a subir al camión, hija, mándame tu ubicación. Yo las voy monitoreando por la ubicación. Y cuando de plano no me da por a lo mejor el internet, es cuando me preocupo y les mando un mensaje o les hablo, ¿todo bien? Y ya me dicen, no, sí, ya todo bien. Lo que pasa es que a veces pues como que la señal se va, y por eso pues no agarró la ubicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, Melanie me ha dicho, mamá, ya salí, pero voy a platicar un momento con mis amigos. O Gala me dice, mamá, me invitaron a comer, voy de la escuela a comer. O sea, no es control, ¿no? Sino es saber dónde están nuestros hijos para poder tener esa tranquilidad y decir, bueno, mi hija me dijo que se subió al camión, venía para acá y, híjole, ya pasó tanto tiempo, ¿y dónde está mi hija, no? Entonces, esa parte de tener siempre comunicación con los hijos, pues bueno, es muy importante. No sé, Gala, por ejemplo, ¿cómo vives tú ese proceso del camión, aparte del clima, verdad? Porque a veces está el calor muy fuerte, y bueno, independientemente del clima, ¿cómo ha sido todo ese proceso de tomar peceros? Porque tú no nada más tomabas uno, ¿no? Muchas veces tomabas 2, 3, o no sé, ¿cuál ha sido tu proceso, ¿no? Y bueno, esto es derivado de una amiguita que me preguntó, no sé si ya les comenté, que su hija va a entrar ahora sí que a la escuela, donde va a tener que poco a poco irla soltando. Y bueno, yo creo que es verdad que estos temas son importantes, porque como les digo, como ama de casa, no solamente vemos en el cuidado del hogar, sino también el cuidado de nuestros hijos, el corazón de nuestros hijos. Y bueno, forma parte de todo esto, ¿no? El que ellos salgan y conozcan nuevas cosas. Y bueno, y me gustaría saber, ya que Gala ya se acercó un poquito más para acá, ¿cómo has vivido este proceso de tomar el transporte? Porque creo que alguna vez me comentaste que tomaste el pecero equivocado, ¿no? El camión equivocado. Entonces, ¿cómo fue ese proceso para ti? ¿Qué sentiste? ¿O qué recomendación le puedes dar a los jóvenes, ¿no? Fijarse a lo mejor bien en dónde, qué es lo que dice el pecero, o por qué pasó esto, ¿no? Sí, pues yo puedo recomendarles que se fijen muy bien. Los camiones casi siempre tienen enfrente hacia dónde van, sus rutas, y pues yo la verdad sí soy un poco distraída. Entonces sí me llegaron a pasar pues varias situaciones así en las que me iba hasta el centro o me iba a lugares donde no conocía, pero pues afortunadamente me han tocado hasta eso personas buenas que me llevan de regreso a donde ya conozco. Y pues siempre estar al pendiente, ¿no? De las rutas que conoces, que ese camión tenga aunque sea una ruta que conozcas, por si de plano te llegaras a equivocar o algo así, pues ya te bajas en un lugar donde sí conozcas, donde sí sepas moverte y no te pierdes en las montañas o en otra parte que no conozcas. No sabes si es peligroso. Sí, así es. Ahora sí que yo creo que los primeros días sería bueno que acompañáramos a nuestros hijos al camión, o a lo mejor su ruta, a lo mejor ir detrás de ellos, cómo es que toman el pecero, darles recomendaciones sobre cruzarse las calles, no usar el celular mientras vas caminando, cuando te vayas a cruzar una calle, ir siempre pendiente, no sé, no ir jugando, ¿no? Porque muchas veces van jugando, me ha tocado, y cuando voy manejando, que hay chicos jugando y de repente se empujan y sale el muchacho por ahí volando, ¿no? Entonces, tratar de no hacer eso. Y bueno, ahora sí que pedirle a Dios en oración que cuide los pasos de nuestros hijos, su entrada, su salida. Y pues nada, chicas, ahora sí que todo ponérselo en las manos de Dios.
Y pues aquí estamos nosotras, gracias a Dios, pues no hemos vivido una experiencia que podamos lamentar. Y pues como les digo, nunca la soltamos así, siempre estamos pendientes de dónde están. Incluso mi esposo aún en el trabajo, avísame cuando llegue Gala, avísame cuando llegue Melanie, y cuando no le aviso, que se me olvida, siempre me manda un mensaje, oye, ya llegó Melanie, ya es bien tarde, y a veces hasta ya está dormida mi hija y ya voy, Melanie, no le avisaste a tu papá, ¿no? Entonces, como que sí estamos pendientes, pues de ella, ya cuando estamos todos en casa, sí, ya, todos estamos en casa, gracias a Dios, y bueno, y pues chicas, yo creo que el video se los voy a dejar hasta aquí, porque cuando estamos platicando todo así es muy bonito y todo, pero se extiende mucho el video. Me gustaría que me dejaras saber en los comentarios si te gustó este tema, si te gusta tarde de té, qué les gustaría, no sé, alguna pregunta que tengan, que pudiéramos contestárselas. A lo mejor más adelante podemos hacer otra tarde de té, pero en un en vivo, ¿verdad? Y bueno, ya a lo mejor ya otro tipo de preguntas referentes, obviamente, pues al hogar, ¿no? A la educación de nuestros hijos, y bueno, ellos siempre cultivando el amor en el corazón de nuestros hijos, ¿verdad? Por aquí nos van a seguir viendo mucho rato más, primeramente Dios. Y bueno, las queremos mucho y nos estamos viendo en un próximo video. Muchas gracias a Shane Home por patrocinar el video del día de hoy también.